Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Mario Alberto Silva y pues como ya se nos está haciendo tradición, ¿verdad? Que estamos esta noche para transmitir un mensaje que le fortalezca, que le anime, que pues le ayude a salir adelante, ¿verdad? En medio de las circunstancias. Hoy quiero comenzar contándole una historia. En una ocasión narra el Evangelio de Lucas que por ahí se acercó un personaje y le dijo al Señor Jesucristo, le dijo, ¿sabes qué? Dile a mi hermano que parta su herencia o la parte de su herencia conmigo. Y el Señor Jesucristo se molestó y le dijo, pues, ¿quién me ha puesto a mí como juez y repartidor, verdad? Y empieza a contar una historia, el Señor Jesucristo empieza a contar una historia y empieza a decir algo así como había un hombre, ¿verdad?, que recibió una herencia tumbó los graneros que tenía, los hizo más grandes, los llenó, ¿verdad? Y en una ocasión se sentó para disfrutar y se dijo a sí mismo, ahora sí, alma mía, disfruta de todos los bienes que tienes, ¿verdad? Y dice que Dios le habló en esa ocasión y le dijo, necio, hoy, en esta noche, vienen a pedirme tu alma, ¿verdad? ¿Y de quién será todo lo que tú tienes? Y en ese contexto, en esa misma historia, ¿verdad?, que cuenta el Evangelio de Lucas, hay una parte de la escritura que dice que no debemos nosotros afanarnos por el día del mañana, ¿verdad? Porque el día del mañana tendrá su propio afán. Y vemos en las escrituras, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vosotros no busquéis estas cosas, ¿verdad? ¿Cuáles cosas? Pues la avaricia. En los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos tan difíciles, en los tiempos consumistas en los que vivimos, pero en medio también de la pandemia en la cual estamos inmersos en esta época, eh, pues nos damos cuenta de que pues verdaderamente los bienes no sirven de mucho, ¿verdad? La enfermedad ataca a ricos y a pobres, ¿verdad? Y la muerte viene por unos y por otros, ¿verdad? La verdad es que tanto el rico como el pobre pues vamos a dar al mismo lugar. Entonces el Señor Jesucristo habla de algo muy importante, ¿verdad? Y habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando la palabra de Dios dice buscar el reino de Dios y su justicia, pues habla de poner en primer lugar a Dios, ¿verdad? Es necesario que nosotros como personas, como seres humanos, como creyentes o incluso tal vez como no creyentes, deberíamos nosotros, lo primero que deberíamos buscar antes de las riquezas, antes de afanarnos, antes de luchar por obtener cosas, la verdad es que deberíamos preocuparnos por tener una comunión con Dios. Pero la verdad es que no es así. Tanto no es así que venían al Señor Jesucristo y le decían, querían usarlo como juez, ¿verdad? Y repartidor, que él repartiera las herencias, ¿verdad? Como todo rabino, yo creo en los tiempos del Señor Jesucristo tal vez lo hacía. Pero el Señor Jesucristo no estaba ahí para eso, no estaba ahí para juzgar esas cosas, sino para enseñar cómo nosotros deberíamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces les enseña a sus discípulos, ¿sabes que ustedes no estén en el afán, en la inquietud? Cuando hablamos de afán, es aquella inquietud, ¿verdad?, que nos lleva a acumular o a preocuparnos por el mañana, ¿verdad? Porque a veces no trabajamos solo por el día de hoy, sino que trabajamos para el futuro, trabajamos para el mañana. En la sociedad en la que vivimos se nos ha sembrado mucho el pensamiento de que tenemos que pensar en el futuro y nos hemos preocupado tanto por el futuro que nuestra vida se nos va preocupándonos por el futuro y nos olvidamos de vivir nuestro presente. Hoy en estos tiempos le digo, el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir, por lo que van a beber, ¿verdad? ¿Quién de ustedes dice, con el mucho afanarse, puede lograr añadir a su estatura 45 centímetros? Nadie por mucho afanarlos. Y dice, si no pueden con lo que es menos, ¿por qué se preocupan por lo demás? ¿Verdad? Entonces para el Señor Jesucristo es más fácil, o para el Padre o para Dios es más fácil hacernos crecer a nosotros 45 centímetros, ¿verdad?, que darnos de alimento, de bebida o de vestido, ¿verdad? Entonces dice la palabra, como les decía ahorita, el Señor Jesucristo en ese contexto de esa historia les dice, busquen primeramente el reino de Dios, ¿verdad?
y su justicia. O sea, buscar a Dios, buscar honrarlo, buscar estar en comunión con Él, buscar ser gobernados por Él, porque cuando decimos buscamos el reino de Dios, es decir, estamos sometidos a la voluntad de Dios, estamos sometidos a su reinado, ¿verdad? Y eso es buscar el reino de Dios. Muchos de nosotros vivimos nuestras propias vidas como mejor nos place, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a Dios. Entonces no vivimos dentro del reino de Dios. Muchas veces tenemos una religión, pero la religión no nos garantiza que nosotros estemos viviendo dentro del reino de Dios. Lo que nos garantiza vivir dentro del reino de Dios es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a la voluntad que está revelada a través de las Escrituras, ¿verdad? Ya más de 3.000, 4.000 años atrás. Entonces es la forma que nosotros nos podamos regir, ¿verdad? Como personas, como familia, como sociedad, como iglesia. Y realmente pues no nos estamos dejando gobernar. Dice la Escritura, les digo, el reino de Dios y su justicia. Cuando habla de su justicia, pues la justicia de Dios siempre ha sido de amor hacia el hombre. Dios siempre ha amado al hombre, Dios creó al hombre, Dios creó el mundo, Dios lo puso en el huerto del Edén, Dios siempre lo ha bendecido al hombre, ¿verdad? Y aun cuando el hombre pecó, Dios lo cubrió, lo cuidó, lo protegió y le dio una promesa. Y luego la promesa la vemos cumplida con la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Quiere decir que Dios nos da vida a través de Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la gracia, la justicia de Dios. O sea, realmente eso no es justo para nadie, ¿verdad? Nadie puede dar la vida por otro, eso no es justo. Es justo que el que pecó o el que hizo el daño, ese pague, ¿verdad? Por sus hechos. Pero en la justicia de Dios, el justo paga por los injustos. ¿Por qué? Porque nos ama, Dios nos ama. Entonces nos da un favor inmerecido, el cual se llama gracia. Entonces recibimos una gracia, recibimos un favor de parte de Dios, ¿verdad? Que no merecemos. Entonces cuando dice que busquemos el reino de Dios, ¿verdad? De ser gobernados por Él y su justicia, es también practicar nosotros esa justicia con nuestro prójimo, ¿verdad? Hoy, desafortunadamente, de verdad, no tenemos la oportunidad ya de saludarnos de mano, no tenemos la oportunidad de abrazar a los amigos, de abrazar a los familiares, ¿verdad? Nos sentimos en riesgo, nos sentimos en peligro, pero si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces salimos de nuestra casa y no saludamos al vecino? ¿Cuántas veces salimos de casa y vimos a alguien por ahí en la calle y no le tendimos la mano? Y ahora que se nos ha prohibido hacerlo, tenemos tantos deseos de hacerlo, pero ¿qué va a pasar cuando todo esto desaparezca, cuando todo esto pase, cuando logremos avanzar hasta el siguiente punto? Tendré la oportunidad de abrazar a alguien, tendré la oportunidad de tenderle la mano, tendré la oportunidad de ayudarle de alguna manera. Dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia. O sea, la justicia de Dios es darle a alguien un favor que no merece. Regularmente nosotros no hacemos eso. Hacemos bien a aquellos que nos hacen el bien, pero hacemos el mal a aquellos que nos hacen el mal. Pagamos bien por bien y pagamos mal por mal. Pero la palabra, la justicia de Dios nos enseña que nosotros debemos vencer el mal con un bien. Entonces ahí cuando nos dice que debemos gobernarnos o estar bajo el gobierno de Dios o bajo el reino de Dios, y la justicia es no solamente que nosotros nos dobleguemos delante de Dios, sino que también seamos capaces de practicar la justicia delante de Dios. Entonces dice, cuando tú hagas esto, todas las cosas van a ser añadidas. Entonces empezamos hablando de alguna manera de la avaricia, ¿verdad? Porque a lo mejor estamos preocupados, usted en este momento, todos estamos a lo mejor de alguna manera preocupados porque no sabemos qué va a ser el día de mañana, ¿verdad? Con las circunstancias en las cuales estamos viviendo. No sabemos si vamos a tener de comer, no vamos a saber si vamos a tener gasolina en nuestro automóvil, no sabemos si vamos a tener vestido, no sabemos si vamos a tener que beber, ¿verdad? Y a lo mejor la angustia o el afán nos está estorbando, nos está haciendo daño de alguna manera, pero quiero decirles que dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Y cuando dice estas cosas, no está hablando de todas las cosas que nosotros queremos. Está hablando de estas cosas, ¿verdad? Y está hablando de alimento, está hablando de bebida y está hablando
de vestimenta, ¿verdad? Cosas que solamente necesitamos para sobrevivir. Lo demás no lo necesitamos para sobrevivir, ¿verdad? Los carros lujosos, las casas lujosas, nada de eso necesitamos para sobrevivir. Lo único que necesitamos para sobrevivir es alimento, es bebida y es vestimenta, ¿verdad? Eso es lo que nosotros necesitamos para sobrevivir. Y eso es lo que Dios nos promete si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Y si Él va a añadir esas cosas y nos pone ejemplos, nos pone a las aves del cielo y nos pone a los lirios del campo, ¿verdad? Ellos no trabajan, no hilan y Dios los alimenta, y habla de los lirios del campo. Dice que ni aun Salomón, que fue, ¿verdad?, el rey más poderoso del mundo antiguo, no se vistió como uno de los lirios del campo. Entonces nos hace notar que Dios es tan poderoso para darnos todas esas cosas, pero lo único que nosotros necesitamos hacer es buscar su reino y su justicia, ¿verdad? Pero nosotros vivimos en un mundo afanado, en una ansiosa inquietud por tener más. Logramos un objetivo y queremos otro, y queremos otro, y queremos avanzar, y queremos avanzar, y queremos avanzar, y queremos crecer, y somos egoístas y queremos dejar a los demás atrás y queremos avanzar más que los demás. La verdad es que hemos sido un mundo egoísta, ¿verdad? Hoy que estamos en estas condiciones, aislados, ¿verdad? De alguna manera no estamos produciendo, la economía está parada, de alguna manera, pues lo único que le pedimos a Dios es que supla las necesidades que hoy tenemos, que nos supla de alimento, que nos supla de bebida y que nos supla de qué vestir. No queremos más, ¿verdad? Queremos la salud, queremos la vida, pero la vida está escondida en Él. En uno de los últimos versículos dice: no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Busquemos el reino de Dios, busquemos su justicia, y esas cosas van a ser añadidas. No te preocupes por el mañana. Cuando depositas tu confianza en Dios, no tienes por qué preocuparte por el mañana. Lo que yo te recomiendo hoy es que podamos hacer caso a las Escrituras y podamos recurrir al Padre, a Dios Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, y decir: ¿sabes qué, Señor? Quiero entrar en tu reino. Dice la palabra en el principio de los evangelios, dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y esa puerta todavía está abierta. Esa puerta todavía podemos nosotros entrar por ella y decir: ¿sabes qué, Señor? Me arrepiento de mis pecados. Enséñame a buscar tu reino primeramente, ¿verdad? Y tu justicia. Y por favor, permite que no me haga falta lo necesario para sobrevivir en medio de estos tiempos tan difíciles. Ayúdame. Puedes decirle a Dios en esta tarde, tú que le conoces, ¿verdad? O tú que no le conoces. Te invito también a que hagas esta oración y digas: ¿sabes qué, Señor? Enséñame a depositar mi confianza en ti y a decirte: ¿sabes qué, Señor? Pase lo que pase, voy a estar confiado en ti y no me voy a preocupar por el mañana, porque sé que tienes el control. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este precioso día, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú has suplido todas nuestras necesidades. Gracias porque nos has dado que comer, nos has dado que vestir y nos has dado que beber. Hemos leído, Señor, en tu palabra, Señor, que dice tu palabra que debemos buscar tu reino, Señor, doblegarnos delante de ti, Señor, y practicar tu justicia, y que tú, Señor, seguirás añadiendo. En estos tiempos tan difíciles, de tanta incertidumbre, te pedimos y te rogamos que traigas paz a nuestros corazones, que aumentes nuestra fe, la fe de aquellos que se nos ha debilitado, aquellos que estamos temerosos, angustiados, Señor, por el día de mañana. Ayúdanos a vivir, Señor, un día a la vez. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hermanos, amigos, pues quiero invitarles a que le den like a nuestros videos, ¿verdad? Que los compartan, que puedan ser de bendición para otras personas. Si es de bendición para usted, pues compártanlo, ¿verdad? Y coméntelos también, y tal vez alguien más necesite una palabra que le consuele, que le fortalezca y que le ayude en estos momentos. Dios les bendiga y nos vemos en las próximas cápsulas.